Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad estaremos conversando con la representante de la Cámara, María José Pizarro, sobre temas como su participación en el Pacto Histórico. Representante, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias Sebastián por la invitación y bueno, aquí listos a hablar sobre todo lo que hemos acordado. Bueno, representante, entremos en materia. A mí me gustaría que nos contara en qué van los diálogos del Pacto Histórico, qué temas han podido hablar, pues todos estos movimientos y líderes políticos que hacen parte de esta alianza. Definitivamente vamos a ir en unas listas conjuntas, las distintas fuerzas políticas y sociales que empezamos o que hemos venido reuniéndonos alrededor de esta propuesta del pacto histórico. Y serán unas listas, obviamente, cremallera, unas listas, pues digamos que puedan incorporar distintas voces. Por un lado, aquellas personas que ya tienen una experiencia en el Congreso de la República, también líderes y lideresas sociales de las regiones y también, pues, obviamente, personas que desde otros sectores puedan aportar a la construcción de este país. Esas mismas listas se van a replicar en todas las regiones, es decir, vamos en coalición también en las listas regionales. Tenemos por ahora tres aspiraciones a la consulta, es decir, Gustavo Petro, Alexander López del Polo y Roy Barreras, pero también, pues digamos, creemos que van a llegar otras fuerzas políticas y por lo tanto la consulta puede que no se cierre en torno a estos tres precandidatos. Es un pacto histórico que se construye de la mano de la gente con la ciudadanía, en la que esperamos la ciudadanía aporte en la construcción programática, de manera que realmente pueda ser un mandato popular y un mandato de la gente, el que se materialice en las próximas elecciones de 2022 con el gobierno que nosotros esperamos sea electo de esta coalición. Doctora Pizarro, yo quisiera que nos contara si en el Pacto Histórico siguen esperando personajes como Francia Márquez para construir la propuesta para 2022. Pues hasta que no sean las inscripciones tanto al Congreso como para la consulta, dentro del marco del calendario electoral, pues todas las personas que quieran llegar pueden llegar, tanto a las listas del Congreso y de Cámara como a la consulta presidencial. Esto, pues digamos, no se cierra y obviamente sigue siendo una invitación abierta. Aquí tenemos tres principios. El primero es lograr ganar en primera vuelta. Y por eso hemos planteado que las elecciones al Congreso son casi como nuestra primera vuelta a esa consulta, porque la idea es que en primera vuelta podamos ganar, ojalá la presidencia y que le entreguemos por fin a los sectores alternativos y progresistas la posibilidad de gobernar este país, y no lo hemos tenido nunca. Aquí este país ha estado gobernado por los mismos de siempre, por los mismos sectores políticos, y por lo tanto, y en medio de la crisis que estamos viviendo, la necesidad de que lleguen nuevas fuerzas políticas a ejercer gobierno es absolutamente imprescindible. Por otro lado, nosotros planteamos mayorías en el Congreso y en el Senado, por eso hemos planteado la fórmula 55-86, la mitad más uno de los representantes a la Cámara y la mitad más uno de los senadores y senadoras a la República. Y finalmente la necesidad de renovar el Congreso de la República. ¿Esto por qué? Porque no es solamente llenar de mayorías el Congreso, sino también a quienes les vamos a entregar ese mandato popular para que nos representen en esta que es una democracia representativa. Doctora María José, yo quisiera que nos contara su opinión sobre la posición que ha adoptado la coalición de la esperanza con respecto a no unir fuerzas con el pacto histórico para la primera vuelta presidencial. Pues yo creo que es un ejercicio legítimo, obviamente ellos están en sus discusiones. Ahora, lo que sí considero muy desafortunado es que no acepten la propuesta de medirse en democracia, es decir, que en democracia la ciudadanía pueda elegir a su candidato o candidata, porque la posibilidad de que confluyamos todos y todas en una sola consulta, todas las fuerzas políticas, pues en definitiva es garantizar un gobierno alternativo y un gobierno progresista, un gobierno democrático en el país. Yo vería con muy mala, o más bien me generaría todas las desconfianzas el hecho
de que, por ejemplo, la coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico se disputaran la presidencia en segunda vuelta y que todos los sectores de derecha y todo el establecimiento se fuese a votar por el candidato o candidata de la coalición de la Esperanza, porque esto implicaría de entrada que no estamos rompiendo con el estatus quo de las cosas, sino que estamos dándole continuidad a las mismas cuestiones que hoy tienen millones y millones de colombianos en las calles. ¿Por qué? Porque definitivamente para poder ganar hay que hacer acuerdos con distintos sectores políticos y la derecha ya lo ha anunciado. En el caso de que ese fuese el resultado, irían todos a votar por la candidatura de Sergio Fajardo, que es en últimas la persona que va a ganar la consulta de esa coalición. Entonces, para evitar eso, para poder mantenernos digamos, con la vocación de transformar a Colombia, el objetivo y la propuesta es que vayamos todos y todas juntos a una consulta, que la ciudadanía elija el candidato o candidata eh, para representar y para poder abanderar esa contienda electoral y que finalmente los acuerdos sean acuerdos programáticos entre sectores que en últimas no tienen grandes diferencias. Todos defendemos el ambiente, todos defendemos los derechos de las mujeres, todos defendemos principios similares. Obviamente que hay diferencias en algunos puntos, pero como hicieron en el acuerdo de paz, nada está acordado hasta que todo esté acordado, podría ser una de las consignas para lograr llegar todos juntos y juntas. Ahora, la negativa de ciertos sectores que están en la coalición de la esperanza ha sido reiterada, además histórica, porque lo fue desde el 2018. Tal vez no estaríamos viviendo lo que hoy estamos viviendo si en ese momento hubiesen aceptado la propuesta que se les hizo en ese momento de llegar todos juntos a una primera vuelta presidencial. Bueno, representante, usted me dice que pueden llegar a algún acuerdo la coalición de la esperanza y el pacto histórico, pero quisiera que me contara en qué consisten esas diferencias, qué son esos temas que distancian al pacto histórico de la coalición de la esperanza. No, yo creo que son sencillamente a veces formas. Yo creo que hay puntos en lo económico que son diferentes, ¿no? Sobre todo con algunos sectores tal vez más liberales, pero en términos, digamos, pues digamos, más centrales, como la paz, como los derechos sociales, como el ambiente, etcétera, pues yo creo que hay grandes coincidencias, pero yo creo que la minucia tendríamos que discutirla, es decir, empezar, pues digamos, Bogotá fue un gran ejemplo, hubo una diferencia y la diferencia básicamente en su primer momento se centró en la imposibilidad de oponerse o no a la política de Enrique Peñalosa y lo que él venía planteando para Bogotá. Y ese, pues yo creo que definitivamente, pues digamos, eso como ejemplo nos permitiría avanzar en las discusiones que tenemos que sacar adelante. El problema es que no se han generado los espacios de discusión y yo creo que es urgente. Por eso, digamos, lo que uno condena es la negativa a la discusión, la negativa a la conversación y no pues, digamos, solamente digamos, sino solamente la imposibilidad o la voluntad de llegar a esa primera vuelta. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es precisamente sobre la discusión para saber exactamente cuáles son los puntos en los que no estamos de acuerdo, porque si nosotros vemos el comportamiento en el Congreso de la República como bancada de oposición, generalmente tenemos posturas cercanas, similares. En algunos puntos nos diferenciamos, pero en lo esencial siempre, pues digamos, hay una coincidencia o por lo menos la posibilidad de dialogar en torno a aquello que nos diferencia. Lo que no entiendo es por qué eso no se replica en una candidatura, perdón, en lo electoral, es decir, la coincidencia que muchas veces existe en el Congreso definitivamente no se refleja en lo electoral. Entonces, no sé si es porque hay algunas posturas que no tienen representación en el Congreso, como por ejemplo Compromiso Ciudadano y otros que no tienen representación en el Congreso y a lo mejor con ellos, bueno, ellos tienen a Catalina y por ejemplo con Catalina Ortiz han existido grandes diferencias, por ejemplo en la reforma tributaria pasada y en otros momentos, pero digamos la pregunta
que yo hago es la misma que tú haces. ¿Por qué la imposibilidad de dialogar y por qué el rechazo y el bloqueo rotundo a ir a una consulta juntos para salvar al país? En últimas tenemos la responsabilidad de no permitir 4 años más de uribismo ni de permitir que la maquinaria siga cooptando las diferentes instancias del Estado. Doctora Pizarro, por lo que le entiendo, ¿usted considera que si no hay una unión entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza podría ganar fácilmente el candidato del uribismo? Pues yo tomo como ejemplo dos cosas. En primero, la elección o lo que sucedió en el 2018. Fíjate que todos los sectores gobernistas, toda la maquinaria se juntó alrededor del candidato del Centro Democrático, que era Iván Duque, y le dieron la presidencia. Y mira cómo estamos hoy. Y eso pues se debe por un lado a esa juntanza de estos sectores, a a esta unidad de estos sectores de derecha, y por otro lado la negativa rotunda de ciertos sectores de centro de acompañar la candidatura de Gustavo Petro, lo que generó, pues no permitió abrir espacios de confianza y que por lo tanto hubiésemos tenido un gobierno alternativo y un gobierno democrático. Digo algunos sectores porque hay sectores que obviamente sí acompañaron esta aspiración presidencial que pasó a la segunda vuelta. Pero también miremos el caso de Ecuador y el caso de Bolivia. En Bolivia ganan en primera vuelta y fue un éxito rotundo del sector del sector progresista en Bolivia, pero en cambio miramos el caso de Ecuador y fíjate cómo ganaron con una amplia distancia en la primera vuelta, pero cómo no hubo posibilidad de generar alianzas suficientes que materializaran ese gobierno y hoy tenemos un gobierno de extrema derecha muy cercano obviamente al centro democrático y que pues en últimas da la continuidad al gobierno de Lenín Moreno con el cual todo el mundo tenía grandes diferencias a pesar de que era un gobierno que venía en teoría del sector Correa pero que en últimas terminó encarcelando no solamente a sus líderes sino además echando para atrás todas las políticas que se habían implementado en gobiernos anteriores. Doctora Pizarro, para ir cerrando el tema del pacto histórico, quisiera preguntarle algo que yo creo que se pregunta todo el mundo. ¿Será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro? Pues yo creo que, y como lo he dicho en distintas entrevistas, yo estoy dispuesta a asumir cualquier responsabilidad que me sea entregada por el movimiento y que me sea solicitada por el país. Pero este es un tema de discusión, es un tema que tendrá que saldarse en discusiones internas y por ahora, pues digamos, yo lo que reafirmo es la voluntad de ir al Senado de la República. Ojalá pues digamos, podamos construir esa gran bancada, pero si definitivamente se me solicita estar en esa contienda, pues con gusto lo asumiré, pero es una decisión colectiva, jamás lo tomaría como una decisión individual, empezando porque ustedes saben, yo acompaño a Gustavo Petro y por lo tanto, pues digamos, no sería yo incapaz de plantear digamos, digamos, romper el acuerdo sobre el cual está construido el pacto histórico, porque el pacto histórico dice quien quede segundas en la consulta es la fórmula vicepresidencial y lo mismo, pues quien gane la consulta será la fórmula presidencial. Entonces, como te digo, tendría que ser solicitado por el movimiento y por el país. Bueno, representante María José Pizarro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quieniquep y estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su participación en el pacto histórico y con lo que venga en su futuro político. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y a Quienique, gracias por este espacio.